La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa La Historia No Contada. Y hoy, fíjense que en todos estos ya más de 160 programas no he abarcado lo que es la historia de la aviación en México. Sí la mencioné, el progreso que había tenido México antes de los pactos de Bucareli o tratados de Bucareli. Y tengo el gusto, el honor de comentarles, bueno, pues yo estudié aviación, estudié para piloto y una de las materias que imparto cuando soy convocado a dar clases de aviación, pues es historia de la aviación en México, aparte de derecho aeronáutico y control de tráfico aéreo y comunicaciones aéreas, telecom, y en fin. Bueno, una de las situaciones que a mí me llama mucho la atención, ustedes lo saben como siempre, es la historia. Pero hablar de la historia de la aviación en México es apasionante, porque vamos a encontrar que en 1915 don Venustiano Carranza declara como arma a la Fuerza Aérea, se crea la Fuerza Aérea Mexicana y la aviación la declara como arma. Entonces hay un gran impulso en la aviación mexicana que, repito, México elaboraba aviones de muy buena calidad y de alguna manera algunos de los primeros o los nobles pilotos mexicanos, muy jóvenes ellos, apenas con el grado de teniente piloto aviador, algunos de ellos eran mandados a estudiar a Estados Unidos, sobre todo a Nueva York, y cuando ya está precisamente la Escuela Militar de Aviación, los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas, los TNCA, allá en Balbuena, bueno, pues también existe la primera generación que estudia del 21 de febrero de 1918 al 21 de julio del mismo año del 18, más o menos 5 meses, se diploman como pilotos aviadores 13 pilotos titulados en México, egresados de la Escuela Militar de Aviación con el grado de teniente. Y uno de ellos va a ser el teniente piloto aviador Carlos Santa Anna Carabeo. ¿Por qué hablar de él? Bueno, porque dentro de todo lo que he investigado sobre don Carlos Santana Carabeo, piloto aviador muy joven y muere también muy joven. Bueno, en otro programa relataré la historia cuando en su avión biplano despega y alcanza a ver a las tropas que vienen en contra de Carranza, los quieren matar y él les vacía sus armas que traía, sus pistolas, así se dice la crónica. Obviamente ustedes saben que cuando el personal militar se gradúa ahora como subteniente en el Colegio Militar o en el Colegio del Aire, reciben su arma que se las regala el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, en este caso el presidente de la República. Bueno, en este caso estamos hablando de pilotos aviadores con el grado de teniente, pues tenían su 45, que era el arma reglamentaria, la Col 45 ACP. Ya hablamos la triste historia de la pistola Obregón, pero él habla de sus pistolas. Entonces, al parecer, en ese momento llevaba la de cargo, o su 45, llevaba alguna otra similar, o llevaba dos, porque el avión en el que él volaba en el hecho de armas en Veracruz con don Venustiano Carranza, bueno, pues el avión que él voló no iba artillado. Pero hoy quiero mencionarles que así como hoy en día la Fuerza Aérea Mexicana
perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional, hace su FAMEX, su exhibición aérea. Antes se hacía en Santa Lucía, hoy en día, bueno, con esto de la pandemia, pues creo que no se llevó a cabo este año, pero años anteriores ahí en Santa Lucía se había hecho el espectáculo aéreo. Bueno, pues esto no es nuevo. En 1918 hay un espectáculo aéreo que se llamaba el Show Aéreo, 1918, en los campos de Balbuena. Y aquí hay una crónica de un periodista de El Universal de aquella época. Y voy a referirme precisamente a los pilotos que volaron en este espectáculo aéreo y en referencia a don Carlos Santa Anna Carabeo. Ahora bien, ¿por qué hago la referencia a él y por qué hay un busto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, en la Terminal 1, si es que todavía están ahí los bustos de los personajes de la aviación mexicana, como está Braniff, están los Aldazoro? Bueno, pues también está el busto de don Carlos Santana Carabeo, porque él tiene la marca del primer vuelo en México en hidroplano. Don Carlos despega de Veracruz, obviamente al avión armado en México con un motor Azlatl y una hélice Anáhuac hechas en México por los ingenieros mexicanos. Bueno, pues él despega perfectamente bien del puerto de Veracruz, le ponen los flotadores que se llaman pontones, le ponen los pontones al tren de aterrizaje, que vamos, no tendría un tren de aterrizaje móvil, era un tren de aterrizaje fijo que solamente podía aterrizar en el agua. Despega sin novedad, circunda lo que es el puerto y después la ciudad y el centro de Veracruz. Todo el mundo lo vio y sin ninguna novedad, el teniente piloto aviador Carlos Santana Carabeo aterriza ese mismo día. Después de un momento, yo creo que el vuelo duraría a lo más 45 o 60 minutos, aterriza sin novedad, es recibido como un héroe, igual aterriza en el agua y es condecorado, así marca la crónica que ya les tendré. Entonces, esa es la marca que tiene don Carlos Santana y que posteriormente va a morir también en un accidente aéreo, en unas maniobras, porque estos shows aéreos se los llevan al interior de la República, pero en una de estas maniobras, en estos shows, Amado Paniagua, que es de la generación de don Carlos Santana, muere en una maniobra, se estrella, porque había veces que maniobraban borrasante, o sea, a ras de piso, y este Amado Paniagua es el primero en morir, y ahí se declara ya que suspenden definitivamente estos shows aéreos. Bueno, entonces dice la crónica, así los pilotos Santiago Vázquez, José Rivera, Carlos Santana, Guillermo Ponce de León, Fernando Proal, Luis Preciado, Jorge Bernard, Rafael Montero, Felipe Carranza y Amado Paniagua, que es el que digo que muere tiempo después, y Alfonso Virgen, realizaron diversas suertes aéreas. Maniobras nuevas fueron hechas por Santa Anna y Bernard, una caída del aparato hacia abajo. Después, a fuerza de timón, consigue el piloto ponerlo en estado horizontal, pero invertido. Después, una ascensión para enderezarlo normalmente. La primera vez, todo el mundo creyó que iba a ocurrir una desgracia, pero el aparato siguió lentamente en su ruta. En medio de una ovación, el aviador Carlos Santa Anna baja de su aparato y, entre comillas, viene este comentario: tiene la cara empapada en aceite. Un mecánico le suministra estopa para que se limpie. Se cierran las comillas. ¿Qué sensación siente en el aire al dar la vuelta? Se le cuestiona a Santana y él contesta:
Hombre, muy bonita, yo no pierdo la cabeza y solo reviso si mi escapulario, el escapulario era el nombre de su avión, si mi escapulario está seguro en sus botones de acero, respondía alegre. Es parte de la crónica del show aéreo de 1918. Repito, el arma aérea de aviación militar se crea por don Venustiano Carranza el 5 de febrero de 1915. El primer hidroplano mexicano en volar y despegar del puerto de Veracruz se le debe al teniente piloto aviador Carlos Santana Carabeo, que vuela. Aquí hay dos fechas que he encontrado. Una, la Marina dice 18 de septiembre del 18 y otros dicen que es el 18 de agosto del 18. Bueno, hay un mes de diferencia, pero fue un 18 de 1918. Botado en San Juan de Ulúa, Veracruz. El avión era de la serie A, el número 5 de construcción nacional, con motor Aslab y hélice Anáhuac, construido por el ingeniero Villasana. El Aslan, el motor era el número 80, es un motor muy potente. Y repito, Santa Ana se gradúa el 21 de julio de 1918, recibe diploma de piloto aviador junto con otros 12 compañeros. En total fueron 13 titulados de la escuela militar. Reciben su documento de manos de don Venustiano Carranza. Así que una de las grandes glorias, ya en otro programa, amigos, amigas, les mostraré, si me es posible, el avión del cual piloteaba el teniente Santana, que por cierto, al teniente Santana tenía un apodo, le apodaban el Indio, y hay una foto que está él ya en su avión biplaza, vamos a decirlo así, de esos, pues sí, claramente un avión biplano, o sea, un ala baja, un ala alta, arribita de él, ya ahí está volteando a ver hacia el horizonte esa foto ahí, con sus rasgos muy característicos, y dice ahí, teniente piloto de aviador, Carlos Santana Carabeo, el Indio, así entre comillas, el Indio, así era como le apodaban. Desgraciadamente todavía ahorita muchos archivos, muchas situaciones de investigación permanecen cerradas, entonces no he podido conseguir la mayoría de la información, pero poco a poco iré escombrando todo esto de la historia olvidada de la aviación en México, que pues quieran o no, causa mucho escozor en otros países, porque México fue pionero en la aviación, sobre todo en la aviación militar. Recuerden que México tiene la marca del primer presidente en volar un avión, que fue don Francisco Ignacio Madero, y del primer bombardeo aéreo, bueno, pues también lo tiene México, ahí en Topolobampo, ¿verdad? Tiene México esa marca también, cosa que casi todas las marcas las tiene el país vecino, ¿no? Como medallitas. Bueno, pues México le hacía mucha sombra, y qué lástima que no se sigan desarrollando los instrumentos. Ojalá puedan ver la reflexión que hago y que les presento en 2-3 programas anteriores a este, sobre lo que son los tratados o los pactos de Bucareli. Vamos a seguir con las notas breves sobre la aviación de México. Esta es la primera del teniente Carlos Santana, piloto aviador mexicano, gloria de México por volar por primera vez un hidroavión en nuestro país, y tiene la marca, y eso lo consagró para la eternidad en la aviación mexicana. Amigos, amigas, por el favor de su atención, gracias, nos seguimos viendo, hasta la próxima.